Los villanos son muy importantes. La verdad es que un buen villano puede hacer la diferencia entre una buena serie y un mega mierdón. Un buen villano principal muchas veces llega a opacar incluso al protagonista de la historia, porque nos cuenta la historia de un hombre generalmente destruido, con objetivos muy complejos y que ha tenido que pasar por cosas muy duras. Quizás por eso algunas veces tendemos a defenderlo, porque la mayoría de nosotros estamos destruidos por dentro también. O bueno, quizás solo me estoy reflejando. Un villano es el encargado de mover la trama de la serie y la mayoría de veces funciona como un catalizador que motiva al protagonista a mejorar, enfrentándole a situaciones que lo exponen a muchos desafíos y a retos que a lo largo de su camino lo van a hacer sufrir, madurar y crecer como persona. El villano por ley es un hijo de puta. Sí, claro, hay excepciones en los que los podemos llegar a entender, pero el villano, ya sea en una novela, en un cuento de niños, en una película o en una serie, es un ente encargado de propagar sufrimiento, tormento y dolor a su entorno, especialmente a nuestro prota. Entonces, si todos sabemos que los villanos son unos hijos de puta, ¿por qué ha surgido una corriente que se encarga de verlos como pobrecitas víctimas de su entorno, seres incomprendidos y personas que solo buscan la felicidad de los demás? Pues de esto vamos a hablar hoy, de este extraño fenómeno que últimamente ha cogido más poder. Y es que aceptémoslo, todos amamos a los villanos. Te pueden gustar unos más, te pueden gustar unos menos, pero la verdad es que la mayoría de veces suelen opacar a los protagonistas, ya sea porque los protas muchas veces pecan de ser personajes con una moral muy idealizada, Garis Stus que cuentan con el poder del guión de su lado, que muchas veces llegan a ser hasta fastidiosos. Hoy descubriremos el misterio detrás de esto, el extraño fenómeno de defender a los villanos. Y dejando eso de lado, no olvides que si el video te llega a gustar, puedes suscribirte y dejar un like. Primero, lo primero es que esto de defender a los villanos empezó como puro mame. Si podría remontarme, creo que de los primeros villanos que se empezaron a evangelizar fue a Griffith. Todos conocemos el meme de Griffith no hizo nada malo. Y hasta yo hice un video de ese tema ya hace años, en donde algunos internautas argumentan que, por ejemplo, que Asuka lo disfrutó, que Griffith aspiraba a un bien mayor, o que simplemente era un tipo que quería cumplir su sueño a toda costa. Y es que sí, este hombre fue torturado justo después de haber perdido al amor de su vida. Perdió toda mísera pizca de integridad corporal, la banda del halcón lo abandonó y finalmente su sueño se vio completamente roto. Esto lo llegamos a comprender y fue esto lo que lo llevó a finalmente a tomar decisiones atroces como la de vender a sus compañeros a cambio de cumplir ese sueño ya roto. Entonces en cierto punto logras entender su dolor, pero ¿realmente se le puede defender? ¿Es causa esto para decir que un hombre al que le rechazaron como pintor se convirtiera en un villano? Pues la verdad es que no, el tipo objetivamente fue un cabrón. Quizás fue uno de los primeros con el que se empezó el mame de defender a los villanos. Esto comenzó como un chiste, como una broma que buscaba trolear y de paso hacer a la gente sentirse bien edgy. Pero ha tomado mucho más poder y hoy en día la mayoría de los villanos obtienen mucha más empatía por parte de los espectadores, incluso mucho más empatía que los protagonistas. Y es que la empatía es un aspecto muy importante que influye mucho a la hora de no hacer verlos como seres malvados, porque entendemos mucho más al villano. Una de las causas principales para poder empatizar con el villano es que muchos tendemos a comprenderlos. Obviamente jamás podrías entender a este sujeto, pero a este tal vez sí. Ahí tenemos por ejemplo al Guasón, el cual solíamos ver como simplemente un loco desquiciado, pero que finalmente pudimos dar un vistazo a su vida y comprender el por qué terminó así de loco. El Guasón no era más que víctima de vivir en una sociedad ineficaz e injusta con los enfermos mentales, víctima de abusos físicos y sexuales. Encima fue humillado por su ídolo y a la hora en que se convierte en el Risas demuestra el dolor provocado por años y años de maltrato físico y sociales, sin contar que le hicieron una pésima secuela que posiblemente fue la causa que lo llevó a la locura, lo que nos hace empatizar con él y hasta a veces justificar sus acciones. Y es que hay que admitirlo, la mayoría de nosotros no somos héroes, todos nosotros tratamos de ser buenos cada día, de hacer las cosas bien, de ponerle una linda cara a los problemas y soportar las injusticias cotidianas, pero no somos perfectos. Y en cada uno de nosotros hay un egoísmo implícito. Los protas por su lado cuentan con el poder del guión, poseen una moral impenetrable y llega a ser hasta surrealista algunas veces, pero también hay algunos casos diferentes a estos. Por ejemplo está el caso de Freezer de Dragon Ball, el cual últimamente ha surgido como una alegoría que dice que Freezer en realidad nunca fue malo, que era un empresario exitoso que generaba empleos, que vendía bienes raíces y que gracias a ello movía la economía del universo. Y es que sí, es cierto,
este hombre generaba chamba. Imagínate las chambas que se perdieron cuando Freezer y su padre murieron, las familias de extraterrestres que quedaron sin alimento para sus hijos. Por favor, Freezer, sácame de Latinoamérica y dame chamba. Una mayor profundidad, una mejor escritura y la comprensión de la mente compleja del villano es algo que también nos hace amarlos en algunas ocasiones. Creo que todos recordamos a Darth Vader, un personaje sumamente bien escrito de Star Wars, que comprende a un joven que se creía como el elegido del lado de la fuerza, destinado a su mandato, pero que finalmente terminó siendo el máximo exponente o el personaje más popular del lado oscuro de Star Wars. Anakin Skywalker era un sujeto con un profundo miedo al abandono, a la traición y un gran deseo de proteger aquello que ama. Su transición estaba muy bien plasmada y escrita, y resulta interesante aprender el por qué este sujeto que estaba destinado a la grandeza y a la bondad terminó por preferir el lado oscuro de su corazón. Este tipo de personajes nos resultan mucho más interesantes que los protagonistas, los cuales suelen tener una moral muy perfecta e idealizada, a veces hasta cansina, misma razón que hace mucho más llamativos a los protagonistas que poseen factores que los hace titubear entre la maldad y la bondad, como el mismo Walter White, o esto también puede verse plasmado en la serie Hunter x Hunter, donde vemos una transición de Gon al no comprender cómo es la vida realmente, convirtiéndose últimamente en una persona sumamente egoísta y errática. Todos alguna vez nos sentimos frustrados, todos alguna vez hemos deseado ver el mundo arder, cometemos errores que nos pasan factura, pagamos por ello, se nos cometen injusticias, somos víctimas de políticos, no tenemos ni para pagar la renta y algunas veces realmente desearías acabar con toda la raza humana. Entonces no es de extrañarse que hoy en día se tienda a defender a los villanos. Sí, es algo inevitable, están mejor escritos muchas veces, poseen motivos mucho más complejos que los del prota que los hacen mucho más relevantes e interesantes, y en pocas palabras, a la gente le gusta sentirse edgy. Hay villanos muy bien desarrollados que no hacen el mal por hacerlo, hay otros que generan chambas y seguros de vida, y otros nos resultan interesantes por la complejidad de sus acciones y su mera psicología. Y está bien, defiende a los villanos si es lo que quieres, siempre que esto se mantenga en la ficción, porque en la vida real los malos no están muy bien escritos. Su único propósito es hacer el mal a la gente para poderse comprar una mansión en Dubai y una camioneta del año 2025. Así que por eso no seas malo y suscríbete a este canal, que promueve la bondad constantemente por sobre cualquier cosa y que siempre te enseña lecciones muy importantes. Pero antes de irme quiero dar un agradecimiento a los miembros del canal. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal para recibir saludos en todos mis videos. Sin más que decir, muchas gracias por ver. Soy Nilfreud. Adiós.